Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos Él me pastoreará. Jehová es mi pastor, confortará mi alma. Por sendas de justicia Él me pastoreará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque conmigo tú estás. Delante de mis angustiadores aderezas mesa para mí. Mi cabeza unges con aceite, mi copa rebosa ya. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos Él me pastoreará. Jehová es mi pastor, confortará mi alma. Por sendas de justicia Él me pastoreará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos Él me pastoreará. Jehová es mi pastor, confortará mi alma. Por sendas de justicia Él me pastoreará. Porque tú tienes cuidado de tu iglesia, Señor. Podemos confiar plenamente en tu poder, en tu misericordia, Cristo. Porque cuando hemos necesitado de tu ayuda, tú has estado a nuestro lado siempre, Cristo. Tú eres un Dios verdadero, un Dios que no miente, Cristo. Y nos gozamos hoy en cantarte, en exaltar tu nombre, Jesús. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán y los problemas se acabarán, enfermedades se sanarán, mas con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán y los problemas se acabarán, enfermedades se sanarán, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán y los problemas se acabarán, enfermedades se sanarán, mas con tu Santo Espíritu. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte es tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Nuestro Dios
eres Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Cantad, cantad, cantad con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Cantad, cantad, cantad con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Entonad canción y también el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en el día señalado, el día de fiesta para Dios. Tocad la trompeta en el día señalado, el día de fiesta para Dios. Cantad, cantad, cantad con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Cantad, cantad, cantad con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Entona canción y tañer el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en el día señalado, es día de fiesta para Dios. Tocad la trompeta en el día señalado, es día de fiesta para Dios. Entonad canción y tañer el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en el día señalado, es día de fiesta para Dios. Tocad la trompeta en el día señalado, es día de fiesta para Dios. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios poderoso, que sana a los enfermos y perdona los pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Y este Señor poderoso se llama Jesucristo. Él sanó mi vida y perdonó
Tú eres Rey de Reyes, Cristo. Tú reinas, Jesús. Aleluya. Solo tú, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Por eso te cantamos y exaltamos tu nombre, Señor. Bendito, bendito seas, Jesús. Porque en ti está el poder, Señor. está la confianza, Señor. Gracias, Jesús. Tú nunca fallas, Cristo. Bendito seas, Jesús. Tú has prometido estar siempre con nosotros, Señor. Y creemos y confiamos en todas tus promesas, Jesús. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre
escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Mi consuelo y mi paz. Mi consuelo, mi paz.
Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a comenzar esta reunión, vamos a continuar más bien con la enseñanza de esta mañana, de este día. Y quisiera que pusieras todo tu corazón, toda tu atención, que te dispusieras totalmente a escuchar el mensaje, ya que si lo haces seguramente va a ser de mucha bendición. El tema que voy a compartir el día de hoy es ¿por qué debemos de perseverar en la fe? ¿Por qué debemos de perseverar en la fe? Vamos a ver algunas razones importantes por las que cada cristiano convertido debe de perseverar, debe de persistir en la fe hasta el final de sus días. Vamos a pedir que Dios nos ayude. Padre, necesitamos mucho de tu bendición, Señor. Necesito, Padre amado, y te pido el día de hoy que cada persona que esté escuchando y viendo este video, Señor, sea muy bendecido, Señor, y sea fortalecida su fe, Señor, para poder perseverar hasta el final. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que voy a decir es que este mensaje está especialmente dirigido a personas realmente convertidas. Si tú eres una persona que te arrepentiste y que estás dando fruto de arrepentimiento, que has creído en Jesús y tienes la seguridad de que Jesús te perdonó y no estás practicando el pecado, quiero decirte que este mensaje es para ti. Si tú estás buscando aún un verdadero arrepentimiento y estás buscando tu salvación, entonces yo creo que debes de entender que lo que Dios quiere el día de hoy en tu vida es que le rindas primeramente tu vida a Cristo, que te arrepientas, puedas confiar en Él para poder empezar este camino que vamos a continuar a explicar. Además, también debes de perseverar hasta alcanzar la salvación, ya que debes de esforzarte a entrar por la puerta angosta y que este mensaje lo puedas aplicar para perseverar, para alcanzar la salvación. Entonces, vamos a comenzar y quisiera comenzar con una parábola muy importante de Jesús, la parábola del sembrador. Vamos a ver la parábola del sembrador. Vamos a ver en Mateo 13, desde el versículo 1, dice lo siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Más adelante, el mismo Jesús nos da la interpretación de la parábola del sembrador. En el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí.
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que se fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En la parábola del sembrador nos habla de 4 grupos de personas. En cualquiera de estos grupos puedes estar tú, ¿sí? Entonces es muy importante identificar en qué grupo te encuentras. Entonces Jesús nos dice que en este primer grupo es cuando una persona escuchó el evangelio del reino de Dios y no entendió. Fue sembrada la semilla en su corazón, se le predicó el evangelio, tal vez fue a alguna reunión, tal vez una persona le presentó la palabra, tal vez algún amigo le compartió, pero casi inmediatamente a los pocos días le dice que no está interesado, que pues él quiere permanecer en su religión, en sus pecados, que no le... Inmediatamente el enemigo le roba la palabra que había sido sembrada en su corazón, y este es el primer grupo, aquellas personas que después de haber recibido la palabra, después reaccionan, reflexionan y ya no quieren continuar, ya no les interesó. Otro grupo de personas son aquellas que fueron como el que fue sembrado en pedregales, ese grupo de personas que oyeron la palabra, que aparentemente se arrepintieron, que aparentemente recibieron con gozo la palabra, inclusive dijeron pues gloria a Dios, Dios me perdonó mis pecados, qué bonito es esto de haber recibido la salvación, qué bueno es que Dios sea mi Padre, qué bonito es la comunión con Dios, mira, ya empiezo a caminar. Pero cuando viene la primera prueba, tal vez con la familia, una prueba donde sus amigos se apartan de él, donde su familia le impide que se congregue, por ejemplo, una prueba de alguna enfermedad, etcétera, donde se quedó sola la persona, y a la primera persecución, a la primera prueba, a la primera aflicción, queda tropezando esta persona, ya no quiere regresar a Cristo, ya no quiere volver a Dios, etcétera. Es una de las personas que también duran poco, son pocos meses, pocos días, tal vez algún año, no sé, no sabemos el tiempo, pero dura poco, es de corta duración. Y este grupo de personas son aquellos que tropiezan fácilmente con la primera o segunda persecución o aflicción o cualquier prueba. El tercer grupo de personas está sembrada entre espinos. Estas personas sí oyeron la palabra, también pareciera que están caminando con Dios, también parece que están asistiendo a la congregación, leyendo la Biblia, la palabra permanece en ellos. Aquí no nos dice que sea de corta duración, puede ser el tiempo que sea años inclusive, que la persona parece que está ahí permaneciendo en la palabra, pero al mismo tiempo está compitiendo con su trabajo, está afanándose en su trabajo, está muy afanado con el dinero, con los recursos, está ahí descuidando su vida espiritual por causa del afán, y finalmente se pierde. Pero el cuarto grupo de personas es aquel en el cual fue sembrada la palabra, recibieron la palabra, se arrepintieron de todo corazón, fueron sinceros en su arrepentimiento, creyeron y confiaron, abrazaron a Cristo para ser salvos, y aparte de ello están permaneciendo, están perseverando, están resistiendo la prueba, están combatiendo la prueba, están dando fruto. Y ese fruto puede ser en mayor o menor medida dependiendo de las habilidades, de los talentos, de los dones. Puede ser poco fruto o mucho fruto, ya depende de cada persona que Dios le haya dado ese talento, pero está permaneciendo y está de alguna manera dando ese fruto, poco o mucho, pero está dentro de este grupo. Quiero decirte que todos debemos de estar en este grupo, deberíamos de estar en este grupo. En estas 4 tipos de grupos, nosotros debemos de ser de aquellos que dan fruto, que perseveran, que oyen la palabra, que la entiende y que persiste en ello.
No todos tenemos las mismas capacidades, hay algunos que tienen más, otras menos. Aquel que no retrocede, aquel que resiste la tentación, aquel que resiste en medio de la prueba, aquel que continúa y acaba dando realmente un fruto en mayor o menor medida, de acuerdo a lo que Dios le dio, es el cuarto grupo y es aquel en el cual tú deberías de estar en este grupo. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy, amados hermanos, vamos a ver algunas razones por las que debes de perseverar en la fe. Vamos a ver algunas razones por las que debes de perseverar en la fe. Y primeramente, pues, ¿qué significa la palabra perseverar? Yo creo que perseverar, la perseverancia, es algo que viene en muchas partes de la Escritura y es una exhortación para todos los cristianos para que puedan permanecer firmes. La palabra perseverar significa mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar uno firme, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente. No es una pasiva resignación a la suerte, ni mera paciencia, sino la resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. En otras palabras, hermanos, tú debes de perseverar cuando estés en conflicto, cuando estés en prueba, cuando estés en aflicción. Debes de sobreponerte a esa adversidad. No debes de desplomarte cuando hay tensión, cuando hay enfermedad, cuando hay mucha tentación. Debes de permanecer firme. Debes de perseverar en esa presión espiritual que estás teniendo. Tienes que confiar calmada y valientemente y permanecer con paciencia, con resistencia, valientemente. Esto es lo que significa la palabra perseverar. Y quisiera que nos vaya quedando claro en el transcurso del estudio, porque esta palabra perseverar es la que nos va a hacer llevar hasta el final de nuestros días. En otras palabras, perseverancia, y lo que Dios te pide es que aprendas a perseverar ante la enfermedad, por ejemplo. Perseverar ante el desánimo, cuando te sientas desanimado, cuando te sientas desanimada. Hay ocasiones en nuestra vida que tenemos tentaciones hacia el pecado y las tentaciones a veces pueden ser fuertes. Resiste la tentación. Continúa en medio de la aflicción, de la enfermedad. Debes de mantenerte aun cuando tus hijos no se convierten, cuando tu familia no se convierte y las cosas cada vez se ven peor. Debes de perseverar cuando estás enfermo y tienes años enfermo y no te sana la enfermedad. Debes de resistir activamente cada tentación que viene de parte de Satanás o de tu concupiscencia, pero debe de ser una resistencia a esa tentación. Cuando todo está en contra, sobre todo cuando perdemos a un ser querido y nos sentimos abatidos, derrotados, nos sentimos ya que la fe no nos puede sostener, ahí es donde debes de persistir. Cuando no tienes trabajo, cuando la economía familiar está por los suelos, debes de persistir. ¿Por qué razón debes de persistir? ¿Por qué razón debes de persistir? Número uno, vamos a ver, tienes que perseverar por el amor tan grande que Dios tiene para contigo. Y nada más de pensar de dónde nos sacó Dios, y nada más de pensar cómo éramos antes y cómo Dios transformó tu vida, es una gran razón por la cual debes de persistir en medio de la aflicción o de la situación que estés atravesando. Vamos a ver Romanos 5:1, por favor, en adelante. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué debemos de perseverar? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Fíjese lo que nos está diciendo Pablo, algo un poquito tal vez difícil de entender, pero nos dice, número 1, tú debes de perseverar porque fuiste justificado por la fe. Y porque fuiste justificado tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una paz para con Él donde todos los pecados te fueron perdonados. También tienes entrada por la fe a la gracia. Y por eso estamos firmes, por eso perseveras. Porque tenemos una esperanza y nos gloriamos de que una vez vamos a estar con Cristo, un día vamos a estar con Él. Y no solo esto, sino nos gloriamos en las tribulaciones. Oye, espérame, yo entiendo que Dios me perdonó, tú entiendes que Dios realmente te dio paz, tú entiendes que tienes esa entrada por la fe a la comunión con Cristo, pero algo difícil es cómo es posible que puedas, en medio de una tribulación, que no es nada fácil, todos hemos pasado por aflicciones fuertes, algunos de ustedes también, y por medio de la tribulación, realmente saber que podemos gloriarnos. Pablo lo dice, y muchas veces escribe en la cárcel, y dice que a través de la tribulación vas a producir prueba, vas a tener esperanza. ¿Y por qué podemos gloriarnos en la tribulación? ¿Y por qué podemos persistir en ello? ¿Sabes por qué? Por el amor de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por ese amor tan grande en el cual, habiendo sido tú un enemigo, habiendo sido yo un enemigo, ¿sí? Cristo se interpuso y derramó su sangre por un enemigo como yo o como tú. Por esa razón debemos de persistir. Porque antes, en otro tiempo, estábamos bien perdidos, estábamos entregados al pecado, estábamos en una rebeldía y no teníamos esperanza hasta que Cristo vino a buscarnos a nosotros. Siendo enemigos, Dios te reconcilió por su muerte. Y no solo esto, es un amor inimaginablemente grande, que Él derramó su sangre por una persona que no valía absolutamente nada, como tú o como yo, porque estábamos en pecado y estábamos en rebeldía total en contra de Cristo. Y por esa razón podemos, si pensamos en estas razones, tenemos eso para poder gloriarnos en la tribulación. No es porque sean nuestras fuerzas. No perseveramos en nuestras propias fuerzas. Porque con el solo entender que la distancia que teníamos entre Dios y nosotros era muy grande, el amor que Dios tuvo para con nosotros, para contigo y para conmigo, debe ser una relación, una razón suficiente para que podamos perseverar en las dificultades. Solamente por gratitud, por esa gratitud que alguna vez dijimos, yo no podría pagarle a Jesús por todo el amor que tuvo para conmigo. No tendría ni en esta vida, ni en la venidera, ni en otra vida puedo yo pagar todo ese amor, esa deuda que tuvo para conmigo. Esa deuda que yo tengo para con Él más bien. Ahora, esa gratitud es la que me hace fuerte, no en mis fuerzas, sino solamente porque puedo agradecerle a Dios por lo que Él hizo por mí. Recordar eso cuando estés en la tribulación es una razón muy grande para persistir. Y no solo eso, vamos a ver lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos y hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Número 1, nos dice también Pablo que Dios tenía un propósito para con tu vida, desde mucho antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Nos dice aquí en Romanos que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien, sean buenas o sean malas. Y nos ayudan para bien porque hay un propósito y porque fuimos llamados con un propósito. La palabra propósito significa como llevar adelante. La palabra propósito es un plan deliberado que ya tenía Dios para contigo. Es un plan anticipado, una intención desde mucho antes de que fuiste creado, desde mucho antes de la fundación del mundo. Ya había un plan para que realmente tú pudieras recibir el Evangelio. Y en ese plan vamos a atravesar tribulaciones, vamos a atravesar aflicciones, pero en ese plan que Dios ha creado, que ha tenido para contigo, es para bien. Eso significa que también nos predestinó. Y esto no quiero decir que Dios a un grupo lo salvó nada más y a todos los va a condenar injustamente. No, sino que también, como dice en otra parte de la Escritura, es en Él. En Efesios dice en Él, en Cristo, por medio del arrepentimiento, por medio de aquel que se arrepiente, por medio de aquel que cree en Jesús y que persevera y que sigue perseverando y que es del cuarto grupo de la parábola del sembrador y que llega hasta el final. A ellos son aquellos que ya tenían un plan para con ellos. No nos confundamos. Sin embargo, esto es una razón muy grande y muy fuerte para poder realmente permanecer en medio de la aflicción, para resistir, para combatir, para ponernos firmes cuando las cosas están difíciles. ¿Por qué? Porque la obra es de Cristo, porque Él ya había realmente planeado todas estas cosas, ¿sí? Y porque Jesús realmente tiene buenos propósitos para conmigo y para contigo en medio de la enfermedad. Versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el amor de Dios para contigo y para conmigo, que ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, para el cual en ese plan Dios puso tal vez a la persona que te predicó, porque si la persona no te hubiera predicado, no hubieras ido al culto, tal vez no te hubieras convertido, o si no te invitaron a la iglesia, pues no hubieras ido a la iglesia, o si no te hubieras recibido algún folleto, alguna predicación. Dios ya tenía todo armado para que tú realmente vinieras a Cristo, para llamarte, para buscarte. Sin embargo, eso es una razón muy grande, muy suficiente para que perseveres en Él, para que perseveres hasta el final, porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, dice, angustia, persecución, hambre, escasez, espada. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, ni los ángeles, ni principados, ni potestades. Dice Efesios 6 que nuestra lucha es contra principados y potestades de las tinieblas. Ni siquiera los ejércitos de Satanás van a poder separarnos de ese amor tan grande y de esa relación tan grande que Dios hizo para con nosotros.
Entonces, aunque parezca que la tribulación, la dificultad viene de repente, aunque veas que de repente te cayó una situación muy difícil, aunque estés atravesando una situación insostenible, realmente el solo pensar que Él te ama, el solo pensar que esto tiene un buen propósito, un buen plan de antemano, el solo pensar también que eso te ha llevado a permanecer, no sé cuántos años tengas desde que te convertiste hasta ahorita, si tienes 3, 4 años o tienes 20 años de convertido o convertida, ¿quién es el que te ha ayudado a perseverar? Jesús. ¿No te ayudará a seguir perseverando por el resto de tus días? Claro que sí, si tú permaneces en esa bondad. Las pruebas, las tribulaciones tienen un propósito, tienen un sentido. Dios tiene un plan muy hermoso para cada uno de nosotros. Y por eso, una razón muy grande, que porque Dios es el que hace la obra, porque no es en mis fuerzas que voy a seguir adelante, sino confiando en Cristo, porque Él me amó y por esta gran razón me demanda y te demanda a ti que persistas, que perseveres, que resistas, que continúes, que no te apartes, por más difícil que sea la situación. Si te sientes desanimado, si piensas que las aflicciones son tan grandes que no puedes sobrepasarlas, sobrellevarlas, no te sientas desanimado. Si crees que la dificultad parece insuperable, lo que Jesús quiere es que aférrate a ello, aférrate a Cristo, aférrate a Cristo. Cualquier lágrima derramada que viene, cualquier tribulación, te ayudan a bien, tiene un propósito, ni siquiera las potestades satánicas. Fíjese lo que escribió el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. Tal vez estaba encadenado en la cárcel, en situaciones muy, muy difíciles. Escribe una carta a los filipenses. Y esta carta tal vez sea una carta que viene muchas veces, o donde viene más veces la palabra gozo. ¿Cómo es posible que Pablo hable tanto de gozo estando en la cárcel? Pues nos da un ejemplo muy grande. Pero Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, aquí hay una promesa que tiene como condición que perseveres, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el final. O sea, que esa perseverancia no depende si tienes muchas habilidades o no. Esa perseverancia no depende que si es en tus fuerzas, que si le vas a echar muchas ganas. Depende de tu confianza en Cristo, de que el Señor te va a llevar hasta el final. Depende de que tu conversión, tu arrepentimiento, tu libertad que tuviste en un principio permanezca, continúe, persista y que dé fruto. No quiere decir, muchos utilizan esto de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Quiere decir que si al principio pues dejé algunos pecados y algunos otros pecados todavía los practico, y que esa buena obra significa que poco a poco voy a dejar el pecado. No tiene nada que ver con el pecado. Tiene que ver con que inicialmente te arrepentiste y fuiste libre del pecado, y luego vas a crecer y vas a madurar como cristiano. Vas a perseverar y vas a dar fruto según tus habilidades. ¿Por qué otras razones debemos de perseverar y persistir en medio de la prueba? Porque nuestras fuerzas están en Cristo. Porque si tenemos dependencia de Cristo, Él nos va a dar las fuerzas para sobrellevar cada una de las pruebas. Isaías 40:28. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa muy hermosa, pero es una promesa que debemos de entender lo que significa. La palabra esperar en Jehová tiene un significado preciosísimo. Preciosísimo. Es Isaías. En Isaías aquí mismo, esta palabra de esperar significa aferrarte de todo corazón. ¿Sí? Esta palabra esperar significa kavá en hebreo y significa buscar, expectativa. Expresa la idea de aguardar lleno de esperanza, aún en medio de las tragedias abrumadoras. Aguardar aún cuando estamos pasando situaciones muy difíciles, aferrarnos a Cristo, tener esperanza en Cristo, en que las cosas realmente están en Cristo y Él tiene sus buenos propósitos. Aférrate al Señor, abraza al Señor, como si fueras a saltar de un paracaídas desde un avión y no sabes realmente cómo manejar el paracaídas. Muchas veces un instructor se lanza contigo desde mero arriba y él es el que se va a encargar de jalar el cordón para que se abra el paracaídas, porque tú no sabes qué tal si se te atora, si se te enreda, pues puedes perder tu vida, ¿no? Pero tú tienes toda tu confianza en el instructor, en que él va a hacer las cosas bien. ¿Cuánto más podemos nosotros confiar en que Jesús hace las cosas bien? Y dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tienen ningunas. Aún los jóvenes, dice, los jóvenes se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean, pero dice que es como el águila el que confía, el que se aferra. Es como el águila. Cuando las águilas vuelan alto, 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 más que ninguna otra ave, las que vuelan más alto se remontan, empiezan a levantar alas, empiezan a ser tan ligeros en esa altura. Ninguna otra ave va a poder quitarle el alimento ni luchar contra ella, porque tan alto vuela que puede sobrellevar cualquier problema, cualquier situación, cualquier cosa que esté pasando. Ahora, aquí dice, los jóvenes se fatigan y se cansan. Pero más que un cansancio físico, puede venir un cansancio espiritual. Puede venir un decaimiento en la fe también. Puede venir el pensar que has luchado en vano, aunque ya es mucho tiempo de estar orando por tus hijos y no se salvan, están peor. Puede venir un cansancio de que no te alivias de tu enfermedad, un cansancio de que no estás viendo el fruto que tú esperabas tal vez, y que ese cansancio te impide dar fruto, te impide servir al Señor, servir a Cristo. Persevera, sé paciente, resiste, y la palabra esperar en Jesús también tiene que ver mucho con perseverar. Debes de mantenerte en ese cansancio, en esa fe, mantenerte en pie. Debes de sobreponerte cuando estás completamente desanimado. No te desplomes cuando estás agotado espiritualmente. Espera calmada y valientemente. Espera calmada y valientemente. Otra razón por la cual debemos de continuar es que pues vamos a dar fruto. Y si nosotros sembramos lo bueno, sembramos para el Espíritu, perseveramos teniendo comunión con Dios, haciendo el bien, ayudando a otros, vamos a dar fruto. Poco o mucho, pero fruto tiene que haber. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué nos dice? Si tú estás sembrando en el pecado, si tú estás practicando el pecado, no te has arrepentido, finalmente vas a cosechar corrupción.
Vas a cosechar más pecado, vas a cosechar más maldad, vas a cosechar más impiedad. Pero si tú estás continuando en Cristo, caminando con Cristo, vas a dar fruto. Vas a cosechar del Espíritu el fruto que tienes que dar. Así es que el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¡Qué palabras! ¡Qué exhortación tan grande! No te canses, persiste, persevera, no desmayes, continúa, espera, continúa haciendo el bien. Es que hay gente que se cansa realmente de servir a Cristo. Es que ya tengo 20 años predicando la palabra. Por muchos años estuve compartiendo en una célula y no se convertía nadie. Por muchos años estuve compartiendo en otra célula y a veces pensaba, bueno, es que la gente no se convierte, no hay salvación. En una célula de pequeña, de pocos hermanos, que ya tienen muchos años y no vemos un salvo otra vez. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Sé paciente, resiste, no te canses de hacer el bien, sigue compartiendo, sigue haciendo misericordia, sigue aún más, cuando más que puedas, sigue sirviendo a Cristo en la obra del Señor, en esa actividad que Dios te había puesto con los niños, en esa obra de misericordia. Tienes que persistir. No importa cuántos años vayan a pasar, pero a su tiempo habrá fruto. A su tiempo recibirás la cosecha. Si quieres cosechar realmente en tu vida y tienes que tener fruto para Dios y quieres ver que tus esfuerzos no han sido en vano, no te canses. Debes de mantenerte en pie, vuelvo a repetir, sobreponerte cuando estés completamente desanimado, no te desplomes, persiste cuando veas que nadie se convierte, perseverar. También hay que persistir porque es la única manera que Dios nos va a contestar y vamos a recibir promesas. Por ejemplo, en Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Versículo 36, quiero explicarte esta palabra, dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Cómo vas a obtener la promesa? Con la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Upomone es la palabra griega, es constancia. La paciencia significa perseverancia, sobrellevar, estar firme, mantenerse, sufrir con paciencia. Upomone es debajo y permanecer debajo. O sea, es cuando están las circunstancias sobre ti, los problemones sobre ti, la situación muy difícil sobre ti, estás permaneciendo con una entereza, resistiendo activamente ante el fracaso, ante la posibilidad de desanimarte, ante la posibilidad de apartarte de Cristo, ante los inconvenientes, ante lo que pueda hacer. Algo hay en ti que te lleva a perseverar. Es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Pero tú permaneces en esa paciencia. Entonces, cuando tú permaneces en esa paciencia, vas a obtener las promesas. Vas a obtener las promesas. O sea, permanecer es permanecer en la fe, hermano. Es vivir en la fe. Y si retrocedes realmente, pues no le va a agradar a Dios. O sea, no retrocedas. Dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que quedan atrás, de los que retroceden, somos de los que continúan.
No seas como otros, ¿sí?, que echaron la fe a un lado. No seas como otros que cuando vino el problemón, la dificultad, empezaron a caer en pecado, empezaron a hablar mal, empezaron a murmurar, empezaron a fornicar, empezaron a embriagarse, empezaron a irse al mundo. Porque el que realmente permanece es aquel que va a llegar hasta el final. Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Produce qué? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Perseverar, resistir, continuar. Sabiendo que tu fe produce paciencia. O sea, estás en diversas pruebas, hay que tener perseverancia. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dos palabras muy importantes en este versículo: soportar y resistir. Soportar y resistir. Yo sé que no es en tus fuerzas, pero es en una confianza y en una espera en Cristo. Soportar y resistir. ¿Qué hay que soportar y qué hay que resistir? Pruebas, aflicciones, tentaciones, tribulaciones, todos los deseos que vienen a apartarte, todas las personas que quieren que te apartes. Soportar y resistir. Y la corona de la vida es lo que vamos a obtener. Entonces, qué bonita razón para poder permanecer, soportar y resistir. No nada más porque sí. Dios me promete una corona de la vida si llego hasta el final, si persevero, ¿sí? Y en ese soportar y en ese resistir hay pruebas, es lo que tenemos que ver. Hay pruebas y hay realmente, somos moldeados en esas pruebas. Como el oro es fundido, es tratado, como una escultura que que están golpeando y martillando hasta darle forma correcta a esa escultura. Pues realmente Dios está tratando con nosotros y es lo que está haciendo por medio de las pruebas. También lo que nos dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:8, que por cierto Pablo ya iba a morir cuando escribe la carta a Timoteo y sabía que iba a morir, seguía en la cárcel y sabía que ya no podía salir de la cárcel y que iba a ser ejecutado. Y le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en lo cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué dice aquí? Dice: todo lo soporto, todo lo sufro. Y hay una razón: por amor a mis hermanos. Lo voy a hacer por amor a Cristo. Pero también hay una razón mucho más grande de persistir y perseverar. ¿Sí? Que voy a vivir con Él. Voy a vivir con Él. Voy a reinar con Él, versículo 12. Voy a permanecer fiel. No voy a ser, como dice el versículo 13, infiel. No, voy a permanecer fiel. Voy a permanecer fiel. No voy a seguir a Cristo. Voy a seguir a Cristo. No voy a volver atrás. Voy a soportar la tentación. En otras palabras, ¿qué razones tenemos para perseverar cuando vienen las dificultades, cuando vienen los desánimos, cuando vienen la muerte de un ser querido,
Cuando viene la enfermedad que no cede, cuando viene la situación difícil, ¿qué razones tenemos para permanecer en Cristo? Porque Él me amó y murió por mí, porque yo era un enemigo de Cristo, porque tú eras un enemigo de Cristo, porque murió por ti en la cruz, porque siendo enemigo fuiste reconciliado por Él en la cruz. Porque el amor de Cristo para con tu vida ha sido muy, muy grande, bastante grande. Es una razón preciosísima para permanecer. Solamente con esa razón sería suficiente para poder permanecer, para poder llegar hasta el final. ¿Qué razones tenemos? Porque aun cuando vengan las dificultades, pues Dios ya lo tenía planeado. Desde el momento que me convertí, Dios ya lo tenía planeado. Y porque Él tiene un propósito y ayuda bien todas estas cosas que me puedan pasar. Y también, ¿qué razones tenemos? Porque nada te va a poder separar del amor de Cristo. Aunque vengan las tinieblas, Satanás, los demonios, todas las cosas que puedan venir en contra tuya, hasta la misma muerte, ese amor tan grande no te va a desligar de ese amor nada. Es una razón muy grande para permanecer. ¿Qué razones tienes para permanecer hasta el final? Para resistir, para perseverar. Que aunque yo no pueda hacerlo en mis propias fuerzas, yo sé que si yo espero en Jesús, que si me aferro a Él, que si tú esperas en Jesús, que si tú te aferras a Cristo, como dice Isaías, te remontarás como el águila. Te remontarás como el águila, volarás como el águila. En otras palabras, vas a estar arriba de los problemas. Que si estás cansado espiritualmente, desanimado, y empiezas a agarrarte, a aferrarte de Cristo, confiando en Él, poniendo tu mente en sus promesas y que Él no te va a dejar, realmente, como el águila, vuela arriba de los problemas. Es una razón muy grande para permanecer. ¿Qué razones dice la Biblia por las cuales debes de permanecer en Cristo? Pues una razón muy grande es que si tú siembras del Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Si tú perseveras y siembras lo bueno y siembras el hacer el bien hacia los demás, a los hermanos, ¿verdad? No te cansas de hacer el bien para con los hermanos, ¿qué vas a cosechar? Vida eterna. Y por eso perseveras, porque sé que voy a cosechar vida eterna. ¿Por qué debes de mantenerte en pie? ¿Por qué debes de sobreponerte cuando estás completamente desanimado? ¿Por qué no te debes de desplomar? ¿Por qué debes de persistir? Porque solamente así vienen las promesas y se cumplen. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Y la paciencia es permanecer debajo, permanecer firme, como cuando Moisés estaba levantando las manos para poder ganar la batalla. Y tenía que permanecer con las manos arriba hasta que se consumara la guerra, la batalla. De la misma manera, tenemos que permanecer. ¿Por qué debes de permanecer en Cristo? ¿Por qué debes de perseverar? Porque si tú llegas al final, la corona de la vida está esperando. Soportar la tentación. Puede ser tentación muy grande, muy fuerte. Puede ser una prueba muy difícil. Que con toda confianza podamos soportar la tentación. Porque vamos a reinar con Él. Porque vamos a vivir con Él. Quisiera terminar comentándote un hecho histórico. Sucedió hace unos 150 años. Hubo un gran avivamiento en Gales. Un gran avivamiento donde muchas personas se salvaron. Y en ese avivamiento se levantaron muchos misioneros. Como resultado, el evangelio llegó a muchas partes del mundo. Algún misionero fue a la India, al noreste de la India. Y este misionero estaba en la región que estaba
en Asam. Y ahí había tribus muy agresivas. A estas tribus se les denominaba los cazadores de cabezas. Y había una oposición tremenda para predicar el evangelio, para hablar la palabra de Dios. Pero a pesar de la oposición que había, los misioneros compartieron el evangelio con estas tribus. Un misionero compartió el evangelio con Noxeng, su esposa y sus 2 hijos. Le habló a esta familia, a estas tribus indígenas que pertenecían a estas tribus de los cazadores de cabezas. Eran muy agresivos. Bueno, a partir de entonces ellos recibieron a Cristo, se arrepintieron, fueron salvos y como resultado muchos aldeanos se volvieron a Jesús. Pero al escuchar esto, el jefe de la tribu, enojado del pueblo, reunió a todos los aldeanos y llamó a Noxeng y le exigió que renunciara públicamente a su fe o se enfrentaría a la muerte. Tocado por el Espíritu Santo, Noxeng respondió: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no hay vuelta atrás. El jefe indignado ordenó el fusilamiento de sus 2 hijos. Las flechas atravesaron a los chicos y cayeron muertos de inmediato. Nuevamente exigió a Noxeng que negara su fe si quería perdonar a su esposa. Pero Noxeng respondió: aunque nadie se me une, lo seguiré. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. La esposa de Noxeng también murió en el tiroteo. El jefe pidió entonces por última vez negar su fe y vivir. Noxeng dijo alegremente estas últimas palabras: la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Le dispararon inmediatamente como el resto de su familia, pero esto desencadenó un avivamiento masivo en la aldea, comenzando con el jefe. Este estaba extremadamente perturbado por la fe de aquel hombre y no podía entender por qué Noxeng, su esposa y sus 2 hijos dieron su vida por un hombre que vivió hace como 2000 años en algún otro continente. Por eso quería experimentar el extraordinario poder que se ocultaba tras la fe de esa familia. El Espíritu lo tocó y espontáneamente confesó: yo también pertenezco a Jesucristo. Cuando los aldeanos reunidos escucharon a su jefe confesar su fe en Jesucristo, toda la aldea recibió a Cristo, toda la aldea se arrepintió y creyó a Jesús como su Señor y Salvador. Y gracias a esto, tiempo después, uno de los aldeanos convertidos pudo escribir un himno muy cantado por todos nosotros: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado, la vida antigua ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es la historia de este famoso himno que es cantado por nosotros y muchas iglesias también lo cantaban, y que realmente narra el testimonio tremendo y precioso de un hombre que vio morir a su familia, pero hoy su familia está con él, reinando con Cristo, recibiendo la corona de la vida que Dios tiene preparado para los que le aman. Persistió y perseveró hasta el final. No todos tal vez no todos tengan la oportunidad de morir de esta manera o de dar su vida por Cristo. Tal vez la mayoría va a morir de una forma, de una enfermedad o vamos a morir de algo natural o de algún tipo de enfermedad, etc. Tal vez no haya persecución como lo tuvo este misionero, no todos tienen la oportunidad de morir así, pero sea cual sea la vida que estemos llevando, la pregunta es: cuando te sientas agobiado en la oscuridad de la tentación, de la dificultad, de la opresión, de la enfermedad, de la escasez, de la prueba, ¿vas a permanecer?
vas a persistir, vas a resistir en la fe, vas a continuar en Cristo, vas a decir como lo hizo este hombre de esta tribu, Noxén: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta para atrás. No hay vuelta para atrás. No vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Vamos a orar y a continuación, después de finalizar, vamos a escuchar este hermoso himno que nos hará meditar en que si vas a perseverar o no en Cristo. Señor, muchas gracias por lo que es tu palabra, por lo que nos has dado. Que nos anime esta palabra a persistir, a permanecer en pie, a combatir, a resistir, a tener paciencia, Señor, a esperar y aferrarnos en ti, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y a aquel, Padre, que no se ha convertido, yo te ruego que también pueda esforzarse a entrar por la puerta angosta y que persista para alcanzar la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta el próximo video, próxima semana. Comparte el video con tus amigos, con tu familia, en las redes sociales. Y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo.